Muy buenas tardes. Nuestra ciudad no tiene una sobresaliente arquitectura civil. Sí la tiene militar en la población de San Carlos y en algunos aspectos notables en el religioso. Entonces sabemos que desgraciadamente no podemos presumir de una monumentalidad. De cualquier modo, la figura más destacada, una de las más destacadas en el aspecto arquitectónico relacionado con la isla, es Torcuato Cayón. De la obra de Torcuato Cayón y de él, del arquitecto, nos habla el académico José María Cano Valero. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para dar lectura al acta de ese acuerdo. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó la exposición de la conferencia titulada Estudio pormenorizado de la obra de Torcuato Cayón y su relación con San Fernando, a cargo del ilustrísimo señor don José María Cano Valero. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el señor Cano Valero es arquitecto y su ingreso tuvo lugar en esta el 22 de mayo de 2008. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José María Cano Valero para pronunciar la conferencia titulada Estudio pormenorizado de la obra de Torcuato Cayón y su relación con San Fernando, acto contemplado dentro de la conmemoración del 250 aniversario de la constitución del primer ayuntamiento de la isla. Ilustrísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señores y señoras académicas, ilustrísimos y excelentísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos, todos los que están aquí, buenas tardes, noches a todos. Primero yo le cambié un poco el título porque me pareció el estudio pormenorizado, me iba a llevar casi 3 o 4 horas hablar de él. Y entonces yo lo he centrado en una descripción muy rápida de lo que es la arquitectura de Torcuato Cayón y me voy a centrar pormenorizadamente en San Fernando. Cuando yo tomé la iniciativa de realizar una conferencia sobre el arquitecto Torcuato Cayón y su influencia en el periodo de la creación del Ayuntamiento de la Isla de León, me encuentro que no se ha realizado hasta la fecha un estudio profundo sobre su obra, la importancia de su arquitectura y su relación con el importante momento artístico, cultural y económico que se experimentaba en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y nos encontramos con el arquitecto más importante de la zona, muy activo entre 1750 y 1770, maestro de maestros, como lo denomina Teodoro Falcón, que tuvo como discípulos a 2 de los grandes arquitectos neoclásicos, Miguel de Olivares y Torcuato Benjumeda, y como maestros a 2 grandes arquitectos españoles, uno el barroco Vicente Acero y otro Ventura Rodríguez, que representa la transición entre el barroco y el neoclasicismo, y que tuvo un gran influjo en su obra, como luego pasaremos a explicar. La conferencia la voy a dividir en 4 partes. Primero haré una breve descripción del momento artístico en que se encontraba España al comienzo de la segunda mitad del siglo XVIII, justamente cuando se crea el primer ayuntamiento en la isla de León. Posteriormente pasaré a reseñar brevemente la vida del arquitecto Cayón para conocer sus influencias artísticas que luego conformarán su obra. En la tercera una descripción de su obra por toda la provincia de Cádiz y por último entraré en el desarrollo de su obra en la isla de León, descubriendo pormenorizadamente esta y sobre todo en su intención de trabajar en el diseño de la ciudad, que luego desgraciadamente no se pudo realizar por la crisis económica de finales de siglo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII,
asistimos a la progresiva superación del imaginativo barroco español por un barroco clasicista, menos teatral, de influencia francesa, que fue sustituido después por un estilo plenamente neoclásico, que perviviría hasta la Revolución Liberal. En Andalucía, el barroco contaba a mediados del siglo XVIII con un extraordinario arraigo en las clases populares, y aún existe, en el clero y en parte de la nobleza, puesto que este estilo barroco estaba muy unido y relacionado con la mentalidad contrarreformista del Concilio de Trento y su apuesta por la exteriorización y explicación de la religión mediante la pintura, la escultura y hasta de la arquitectura. Con el triunfo de los Borbones se llegó a una concepción más centralista del Estado y dentro de las ideas absolutistas se impone un sistema jerárquico que intentaba controlar todo el ámbito artístico. Este espíritu, llamado de la Ilustración, que se extiende por toda Europa, llegará a la corte española con unos contenidos bastante más moderados que el resto de los países. Siendo la herramienta fundamental de este largo proceso de imposición del clasicismo la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde estas ideas absolutistas se proyectan a la práctica del arte y de la arquitectura. En oposición a las academias artísticas italianas, las cuales eran dirigidas por artistas, la academia en España siguió el ejemplo francés, donde eran dirigidas por el rey y la nobleza, estando relegados los artistas a una función meramente docente. Este sistema jerárquico estaba encabezado por el rey, le seguía el protector, que era el secretario de Estado, y el viceprotector, que era el gobernador real del instituto, al que le seguían los miembros asesores de la nobleza y demás políticos ilustrados. El objetivo principal de la Academia fue depurar el gusto barroco, implantando las nuevas ideas clásicas e imponiendo la temporalidad grecorromana como lenguaje artístico nacional. Por tanto, esta Academia tenía una doble función, como academia, control y como escuela didáctica. El artista, y en particular el arquitecto, debió poseer una formación completa, equilibrada entre lo práctico y lo teórico. A partir del comienzo de la segunda mitad del XVIII, se comienzan a crear en las ciudades unas importantes escuelas de dibujo y escultura. En 1757, el conde de Aranda redactó un dictamen sobre los estudios de arquitectura, indicando que deberían de tener firmeza, hermosura y comodidad. En 1781, las profesiones de las personas que intervenían en la construcción de los edificios quedaron divididas en 4 categorías jerárquicas: académicos de mérito, arquitectos, maestros de obra y oficiales de albañilería. El grado de académico de mérito se otorgaba a arquitectos de habilidad reconocida y después de realizar una prueba más teórica que práctica. Los arquitectos se diferenciaban de los maestros de obra en que ellos ejecutaban los grandes edificios públicos y los maestros de obra las viviendas privadas y demás obras pequeñas. A este periodo de transición entre el barroco final y el neoclasicismo, que llegaría a finales de siglo, se le denomina por algunos historiadores del arte estilo académico, y es el que podemos encuadrar perfectamente al arquitecto gaditano Torcuato Cayón. Y antes de centrarlo en Torcuato Cayón como persona y en su obra como arquitecto, vamos a sintetizar cómo se encuentra la provincia de Cádiz y la Bahía en particular dentro de estas corrientes artísticas. La Bahía de Cádiz vivía en esta época en un auténtico siglo de oro, debido al apogeo económico originado por el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz a principios de siglo. En contraposición a otros centros culturales andaluces, como Sevilla o Granada, en donde este academicismo tuvo un menor desarrollo, en Cádiz, debido al espíritu abierto y cosmopolita de la población, y favorecido por gobernantes ilustrados como el conde Orreli, se fundaron centros docentes que divulgaban esta nueva estética, tales como la Escuela de Dibujo o la Escuela de Plateros, que fueron el origen de la Escuela de las Nobles Artes, que se convirtió en el impulsor de estas corrientes artísticas en la ciudad de Cádiz. Esta Escuela de las Nobles Artes de Cádiz fue elogiada por Antonio Ponz, que viajaba y criticaba duramente todo lo barroco, y que entonces era secretario de la Academia de Bellas Artes,
diciendo de esta Escuela de Nobles Artes que por el gran número de jóvenes y el esmero, buen orden y aseo con el que se planificaba el estudio. La primera intervención arquitectónica de esta nueva corriente artística que se conoce en Cádiz fue realizada en 1764 por el ingeniero militar Juan Caballero y Arrigorri, que por encargo de Carlos III realizó el proyecto del edificio de aduana. Este fue el proyecto, se construyó algo diferente, con una austera decoración para los gustos artísticos que imperaban en esa época en Cádiz. En este contexto histórico nace en Cádiz Torcuato Cayón en el año 1725. ¿Y por qué nace en Cádiz Torcuato Cayón? Porque su padre, José Cayón Orozco de la Vega, porque su padre, José Cayón Orozco de la Vega, formaba parte, como aparejador, del equipo que trabajó con el gran arquitecto barroco español Vicente Acero, que a principios del siglo XVIII se encontraba construyendo la Catedral de Guadix en Granada. Vicente Acero, de espíritu inquieto, es considerado uno de los mayores arquitectos barrocos españoles. Abandona las obras de la Catedral de Guadix y se hace cartujo en el Paular de Segovia, continuando las obras de dicha catedral como maestro mayor el tío del futuro Torcuato Gaspar Cayón. Vicente Acero, por su espíritu inquieto, no aguanta mucho tiempo como cartujo y se presenta a un concurso para la construcción de la Catedral de Cádiz. Se aprueba su proyecto y se trae a Cádiz a todo su equipo de la Catedral de Guadix. Y esta es la razón porque, al estar en Cádiz, el padre de Torcuato Cayón nace en 1725. Ya centrándonos en Torcuato, Cayón estudia latín y filosofía con los dominicos, y como era el segundo de sus hijos, su padre lo quisieron destinar a ser clérigo, pero él quería, por todos los medios, aprender la arquitectura con toda su perfección, porque a esta noble ocupación lo llamaba su genio, según dice Nicolás María de Cambiaso en sus memorias para la biografía y bibliografía de la isla de Cádiz. No solo no accede al deseo de sus padres de ser clérigo, sino que contrae esponsales con una amiga de la infancia, María de Santamán, a pesar de la oposición de los padres de ambos. Por lo tanto, necesitó y obtuvo el apoyo moral y decisivo de la Iglesia para contraer posteriormente matrimonio con ella, que al fin consiguieron realizarlo en la Catedral Vieja en agosto de 1745. Él tenía 19 años y ella 16. Como Torcuato Cayón se vio obligado a ganarse la vida, acude a su tío Gaspar, que después de la decisión de Vicente Acero de abandonar las obras de la Catedral de Cádiz también, era maestro de la Catedral Nueva, para trabajar en dichas obras. Y su tío, lo inició en los conocimientos de la arquitectura, demostrando, según dice, una gran habilidad en las plantillas de obra y adquiriendo fama de buen dibujante. Su padre, que también trabajaba en la obra de la catedral como aparejador, fallece en 1751. Y para dar una salida económica a su madre viuda y a su familia, se le ascendió el empleo de aparejador, empleo que desempeñaba su padre, y ese mismo año interviene en la obra de la portada de Puertas de Tierra, proyecto del ingeniero José Barnola, y que aquí vemos para poder comprobar las modificaciones introducidas por Cayón, que simplifica la ornamentación de la puerta. A la izquierda tenemos el proyecto original, que como veis tiene mucho más dibujo, mucho más ornamento, y a la derecha vemos el estado actual de la puerta de Puerta de Tierra, en donde ha simplificado él totalmente, por sus ideas académicas, la estructura de la puerta, que era totalmente barroca. En 1757, al encontrarse en avanzada edad el maestro mayor, su tío Gaspar Cayón, se retira a su casa de Guadix, pidiendo al cabildo que lo sustituyera en la dirección de obra su sobrino Torcuato,
que había demostrado hasta entonces una gran valía profesional. Torcuato, sin dejar la dirección de las obras, se traslada a Madrid para obtener el título de Académico de Mérito de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y lo obtiene en junio de 1763. En estos contactos que tuvo con la Real Academia es cuando se relaciona con el arquitecto Ventura Rodríguez, director de Arquitectura en la Academia, con la que tuvo un fuerte vínculo, no solo profesional, sino también personal, pues le entregó en matrimonio por poderes a su hija Micaela Cayón, de 18 años. Conviene hacer notar que Ventura Rodríguez era mayor que Torcuato Cayón, con lo cual había casi 40 años de diferencia entre Micaela y Ventura Rodríguez. Este Ventura Rodríguez participa como docente en la Academia de Bellas Artes, divulgando los textos utilizados por los barrocos clasicistas, siendo maestro de Torcuato, y la firma del título de Académico de Mérito de Arquitectura lo hace él personalmente. Es uno de los arquitectos españoles, si no el más importante del siglo XVIII, que dejó huella por toda la península, realizando multitud de obras por tanto grandes como pequeñas, desde Barcelona, el País Vasco, Pamplona, Cuenca, Granada, Covadonga, Madrid. Es prácticamente el que le da la imagen al Madrid actual, porque gran cantidad de obras la hizo él, como luego pasaremos a ver. No se ha dado suficiente importancia a su obra, y pienso que está por realizar un estudio y análisis en profundidad de esta. Fue heredero de la escuela barroca romana, pues trabajó con Jugara en el Palacio Real de Madrid, y siguió los pasos dentro del más puro estilo barroco de Bernini, Borromini, Reinaldi, Fontana, etc. Posteriormente fue evolucionando, depurando su arquitectura para acercarlo a un clasicismo de gran riqueza visual, haciéndolo propio y creando un lenguaje y sello personal. Volviendo a Torcuato Cayón, como dije, es nombrado en el año 1763 académico de mérito de arquitectura y finaliza la construcción de uno de los edificios más importantes de Cádiz. Este es un cuadro de Ventura Rodríguez, lo debía haber puesto antes, que está hecho por Francisco de Goya, para que veáis la importancia que tuvo Ventura Rodríguez en aquella época. El hospicio de Cádiz, hospicio de la Santa Caridad, demuestra en la fachada la superación inicial de su etapa barroca, y es una obra muy compleja, con múltiples funciones, y que no se terminó, pues falta la iglesia, y en la que se puede apreciar la influencia de Ventura Rodríguez. Este edificio es curioso porque, bueno, aquí tenemos un grabado del siglo XIX, de lo que es el actual Colegio Balcácer, que todo el mundo conocerá, y esto es una foto actual desde la Caleta. Es curioso porque el desconocimiento de Torcuato Cayón es tan grande que en la página web, lo podéis ver, de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio, dice que esta obra es de Torcuato Benjumeda. Yo no confundo los Torcuatos, porque Torcuato Benjumeda en el año 1763 tenía 6 años, con lo cual es difícil que pudo haber terminado esta obra. Pero bueno, está en la página web y en un sitio oficial que esto es de Torcuato Benjumeda, no de Torcuato Cayón. Por eso os digo que es un arquitecto totalmente desconocido. En los años 1767 y 1768 interviene en la torre de San Juan de Dios, que la veis ahí remarcada, que lo conocéis todos, y aquí una bonita imagen, que todavía conserva su estilo barroco, o sea, su imagen barroca. Desde 1767, Torcuato Cayón es el maestro mayor de la ciudad de Cádiz y de su nueva catedral. Pero parece que el Cabildo no reconoce sus derechos a ejercerlo y recibir sus emolumentos hasta que interviene la corona en 1769 mediante un real despacho, documento que me ha facilitado el académico Juan Torrejón Chávez, que tenemos ahí una fotocopia de un documento muy largo, nada más que pongo la primera parte. La intervención de Torcuato Cayón en la Catedral de Cádiz fue importante,
Primeramente porque pensaba que el sitio que ocupaba no era el ideal, tal como él dijo, al estar en donde más combatían los temporales, ya que las olas descargaban directamente sobre la iglesia, a lo que el tiempo le ha dado la razón. Criticaba los múltiples movimientos de la planta, a lo que no pudo hacer nada, puesto que cuando se hizo cargo ya estaba, digamos, hasta la primera cornisa realizada, habiendo salido, por supuesto, de cimiento, con lo cual no pudo modificar la planta. La cargazón de los ornatos y el vuelo de las cornisas. Redujo la altura de las torres, quitándole un cuerpo completo y reduciendo los ornamentos de estas, dándole un aspecto a la fachada más clásico. Modificó también la fachada, quitando los ornamentos barrocos, tal como era ordenado por la Academia. Aquí vemos una comparación, esto está sacado del libro de mi compañero Juan Jiménez Mata, que ha hecho un libro sobre la Catedral de Cádiz, fantástico, un estudio, vamos, perfecto. Entonces, donde se ve el alzado de Vicente Acero, totalmente barroco, con la altura de las torres, y el alzado de Torcuato Cayón, que no es el que hay ahora, pero sí recuerda mucho al que hay ahora, porque luego de Torcuato Cayón intervinieron 3 o 4 arquitectos más hasta que la terminaron en el siglo XIX. En 1770 realizó el Sagrario de la Catedral Vieja, de aspecto sobrio, lo tenemos aquí, este elemento que vemos al pasar por el Campo del Sur, de aspecto sobrio y monumental, con una cúpula encamonada sobre pechina impresionante. En 1772 diseñó la Plaza de San Juan de Dios, al derribarse algunos edificios que había en ella. También lleva a cabo proyectos de enlosado y saneamiento y limpieza de toda la ciudad de Cádiz, que tuvo una gran repercusión en su época. En 1773 realizó el proyecto e inició las obras de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Chiclana, que terminó su discípulo Torcuato Benjumea. En esta ciudad también construyó una ermita, la de Santa Ana, que fue destruida durante la Guerra de la Independencia y posteriormente reedificada. No sé si se ha reedificado exactamente, no tengo datos, cómo era, pero me imagino que recordará un poco lo que había. En 1781 interviene en Cádiz en los proyectos de la iglesia de San José, que es la iglesia que existe actualmente en la entrada de Cádiz, en la avenida. Esta es una foto de principios de siglo. Y en la iglesia de San Pablo, también que está dentro del casco histórico de Cádiz, que es una iglesia que es como se han construido las iglesias en Cádiz, que es una cosa muy curiosa. Las iglesias prácticamente continúan con la misma línea de cornisa y todo que las viviendas. O sea, muchas veces estás pasando por delante de una iglesia y no te das cuenta que hay una iglesia detrás, hasta que no entras por la puerta. Y esta es una iglesia que prácticamente, como veis, prácticamente existe una cornisa que continúa con las cornisas de las casas de Tenerife. Realiza el proyecto y comienza la construcción de la Santa Cueva, también en Cádiz, por supuesto. Una obra muy compleja que se compone de 2 capillas superpuestas, lo que requería una gran habilidad constructiva, pues eran 2 capillas totalmente diferentes, como vemos aquí. Este es el alzado, que prácticamente no se puede ver porque la calle es muy estrecha. Luego tenemos en el centro la capilla baja, que es una capilla, esta sí la hizo Torcuato Cayón por entera, y luego diseñaría, me imagino, la parte superior, porque la parte superior es una capilla de planta helizoidal que no tiene nada que ver con lo de abajo, con lo cual, al estar una encima de otra, debían de tener una gran habilidad constructiva para hacerlo, ¿no? La situada en la planta baja, de planta rectangular, con 3 naves, se trata de una capilla severamente ascética y penitencial, concebida para el retiro contemplativo, y posee una bella escenificación del Calvario en madera policromada sobre el altar, realizada por su amigo el escultor genovés Juan Gandulfo. Esto es una imagen que he sacado donde se puede verlo, porque ahora mismo, si vamos a la capilla, está iluminada, pero esta es la iluminación que debía de tener en el siglo XVIII. Era una iluminación espectacular, pues era una iluminación natural que le venía de arriba y nada más que iluminaba la parte del Calvario, por lo cual la capilla estaba totalmente oscura. O sea, era una cosa que impresionaba. Sobre esta se edificó una capilla totalmente diferente,
que es la que todos conocemos, que es la capilla alta, que es dedicada a la exaltación de la Eucaristía, en forma elíptica, con una gran riqueza decorativa, no tenía nada que ver con lo de abajo, y con un intencionado contraste con la capilla inferior. No conocemos la intervención de Cayón en el diseño de esta capilla superior, pues la construyó Torcuato Mejumeda, su discípulo, posteriormente a la muerte de Cayón, pero indudablemente creo que tuvieron que ser diseñadas las dos a la vez, constructivamente hablando, debido a que las formas tan dispares de sus plantas y la forma elíptica, las pilastras jónicas que recuerdan a los proyectos de Ventura Rodríguez para el sagrario de la Catedral de Jaén o la iglesia del monasterio cisterciense de San Joaquín y Santa Ana de Sabatín en Valladolid. Aquí vemos la comparación con la iglesia, con la de Sabatini a la izquierda y la de Ventura Rodríguez en Jaén a la derecha, pues recuerdan al mismo tipo de arquitectura. También realizó obras en Jerez, como el puente de la Cartuja, que lo tenemos aquí. Este puente es un puente antiguo del siglo XIV o siglo XV, que durante el terremoto de Lisboa de 1755 quedó destruido y Torcuato Cayón tuvo que reconstruirlo entero. O sea que lo que tenemos ahora fue una intervención casi total de Torcuato Cayón. Y lo que es la cúpula de la Catedral de Jerez, vista desde el interior y el exterior, que también la construyó él. A partir de 1770 sufre una enfermedad que le impide dibujar con destreza, por lo que tuvo que dejar la construcción en manos de sus discípulos, hecho que hizo que muchas de estas obras fueran atribuidas por entero a ellos, y se retiró de maestro mayor de la catedral y se vino a vivir a la isla de León. ¿Qué relación tuvo Torcuato Cayón con la isla de León en aquella época? La Real Cédula de Carlos III del año 1766, en donde se creaba el Ayuntamiento de la isla de León, que celebramos ahora el 250 aniversario, dotaba a la villa de jurisdicción civil y judicial, teniendo alcalde mayor la obligación de cuidar del gobierno político y económico. En aquella época la isla de León estaba constituida por un conjunto de caseríos que se agrupaban a lo largo de un camino que unía a Cádiz con el puente, midiendo en toda su longitud con 4,5 de legua, según. La isla de León requería de los equipamientos y servicios propios de una ciudad cuya población había crecido pasando de 5.000 habitantes en el año 1764 a más del doble en el 1782. El traslado en 1769 del cuerpo de la Armada complica más el problema debido a la necesidad de edificios para el alojo de la tropa y demás servicios militares. También se estaban ejecutando desde 1756 las obras de la Iglesia Mayor, financiadas por el Cabildo y el Obispado, dotando a la ciudad de una iglesia que satisfaciera las necesidades espirituales de la población. En aquella época, Torcuato Cayón es el maestro arquitecto de la ciudad de Cádiz y recibe dos encargos importantes que van a definir la forma y la imagen de la futura ciudad. Por orden cronológico, recibe primero, en el año 1768, del obispo Tomás del Valle, la construcción de un hospital con un concepto intermedio entre el hospital religioso de beneficencia procedente de los monasterios y el hospital moderno de la Ilustración. Este nuevo equipamiento urbano, este es un detalle del plano de Espinosa de los Monteros, y aquí vemos un detalle en donde aquí, enmarcado con un círculo, vemos que ya está iniciada, este es el hospital de San José, que ya está aquí puesto. Y aquí hay un gran vacío que ahora pasamos a explicar. Este nuevo equipamiento urbano, el hospital, era básico y fundamental en esta población de la isla de León debido a la gran cantidad de personas que necesitaban asistencia, como consecuencia del incremento tan rápido y vertiginoso de su población, siendo este servicio social cubierto hasta entonces en una mínima parte por las hospederías de los conventos y la beneficencia privada. Por otra parte, el primer cabildo se reunió, según Clavijo, en la Casa Cimbrero, hoy desgraciadamente desaparecida, por lo que éste requirió repetidas veces al Supremo, o sea,
con el Cabildo, requirió repetidas veces al Supremo Consejo de Castilla la construcción de un lugar digno de reunión para el Cabildo y para las oficinas públicas, que entonces incluía carnicería, pescadería, matadero, alhóndiga y por supuesto las casas capitulares. En el año 1769, el 17 de abril, llega una orden del Consejo de Castilla diciendo que por el maestro arquitecto de la ciudad de Cádiz se realice un plan o diseño de ellas, con un cálculo prudente de costo. Estaba claro, y creo que así lo pensaría Cayón, que estos dos proyectos, el del hospital y el de las casas consistoriales, deberían ser edificados apoyándose en la vía principal que había servido de soporte para la población existente y serviría de núcleo articulador entre los dos caseríos más importantes que había. O sea, esto era la imagen que tenía San Fernando en aquella época superpuesto sobre el plano de estado actual. Entonces vemos que hay dos caseríos perfectamente definidos, uno que se organiza al lado del castillo hasta la plaza de la iglesia, donde se estaba construyendo la iglesia mayor, y luego otro que se organizaba al lado de los conventos de la Compañía de María y de los Carmelitas, que se organizaban en esta zona de aquí, junto con un barrio pesquero que son los que son actualmente las callejones. Entonces aquí existía, en la parte central, a ver si lo vemos, lo tengo aquí en una diapositiva, aquí está marcado, en la parte central un gran vacío urbano, justo enfrente donde empezó él a construir el hospital de San José, existía un gran vacío urbano. Entonces le ocurrió en un primer momento, aunque al principio, como luego vemos, el primer proyecto de ayuntamiento no fue ahí, fue en otro lado, pero vamos, ahora lo pasamos a explicar, que estos dos proyectos, como he dicho, el del hospital y el de las casas consistoriales, debían de ser edificios que se apoyaran en la vía principal, como he dicho antes, y sirviera de núcleo articulador entre los dos conjuntos de caseríos más importantes que había. Uno alrededor del castillo y el otro. Por tanto, Torcuato Cayón busca un terreno situado entre ambos grupos de caseríos para diseñar una gran plaza y colocar el hospital en sus proximidades. Una gran plaza que sirviese a modo de ágora griega, es decir, un lugar de encuentro y relación de una sociedad de hombres nuevos, cultivados y emprendedores, que debía de ser, de acuerdo con las palabras del académico Juan Torrejón, el corazón o centro de la villa, colocando el hospital en sus proximidades. Como se puede ver, la construcción de estos dos edificios, Torcuato Cayón busca una de las huertas situadas entre ambos grupos de caseríos para poder construir el ayuntamiento y colocar delante de la gran plaza, buscando lo que debía de enfatizar la perspectiva del edificio. Además, estos edificios deben de servir para iniciar una trama reticular que ocupase el resto de las huertas situadas en la parte trasera, para que así fuese conformando la futura ciudad. Entonces tenemos... Ahora, vamos a ver. Entonces esto es, digamos, el vacío urbano que existía. Él coloca el ayuntamiento justo en la parte trasera de la gran plaza que se crea y entonces va conformando la ciudad, creando unos edificios alrededor, uniéndolo con el hospital que está aquí detrás. Esto, como vamos a ver, esto lo que hace es iniciar lo que es la trama posterior de toda la ciudad, porque ya abre las primeras calles que crea una trama reticular en toda esta zona que no estaba, que ocupaba un gran vacío urbano. Entonces vemos que aquí sitúa el ayuntamiento detrás de la plaza y aquí sitúa el proyecto que hizo del hospital, que luego no se llevó a cabo, como luego pasamos a estudiar. Se realizaron unos primeros planos, previamente a todas estas ideas, se realizaron unos primeros planos, que es este, en el año 1774, en los terrenos de Martín Landaeta, situado en el extremo oeste de la ciudad, en la salida de dirección de Cádiz.
alineado con la calle Real. Entonces él proyecta un edificio alineado en primer momento, alineado con la calle Real. Esta es la calle Real, y la trama ortogonal, en este caso, como era ya saliendo a San Fernando, ya se ha tomado la dirección de Cádiz y ya la trama ortogonal no es perpendicular a la calle Real, con lo cual crea una plaza trasera, y crea un edificio que, para unirlo a la alineación de la calle, pues toma esta forma, digamos, de trapecio. Este primer diseño de casas consistoriales, alineado a la calle Real, con todas las dependencias públicas en su interior, siguiendo sus plazas y un rectángulo ordenado, puesto que el eje de la calle Real no era perpendicular a la retícula preexistente en este punto. Dicho edificio estaba modulado en pequeñas dependencias, como lo vemos ahí, perfectamente cuadradas, simétricamente dispuestas en torno a un eje que venía señalado por las puertas. El eje venía justamente, el eje venía por aquí. Entonces se unía la plaza con la calle Real a través de todas estas dependencias que quedaban, digamos, cubiertas como un soportal, y todas las dependencias públicas se situaban a ambos lados. El edificio tenía como en la actualidad 3 cuerpos, uno primero de más altura con entreplanta, y uno principal y un tercero superior. El matadero, que en principio iba incluido aquí en el programa, propuso construirlo en la periferia de la ciudad, debido a su inevitable mal olor y fetidez de sus inmundicias que incomodarían a los vecinos. Y efectivamente lo construyó al final de la actual calle General Pujales, en una parcela que está ocupada actualmente por un supermercado. Este primer proyecto de casas consistoriales no se construyó, seguramente porque no se consideró una situación idónea, al estar desplazado del centro de la población, por lo que se buscó una parcela más céntrica, eligiendo Torcuato Cayón los terrenos de don Pedro y doña Petronila de Lonjón, al ser, según él, el más cómodo, hermoso y espacioso, con 86 varas de frente y tener una buena cimentación, con lo cual él, después de haber hecho este proyecto, pensó y dijo que el proyecto idóneo era el centro de la ciudad, para intentar articular, como hemos visto antes, la ciudad entre los dos caseríos de la ciudad. En esta propuesta segunda ya de Torcuato Cayón, la que hemos visto, que es esta, en esta propuesta, donde ya construyó el ayuntamiento detrás, donde se encuentra ahora, tuvo mucha oposición, puesto que algunos comerciantes de Cádiz no lo vieron claro, y se remitió el expediente para su decisión al Consejo de Castilla, que al estar asesorado por Ventura Rodríguez, apoyó el estudio de Cayón, no aceptando las quejas de los comerciantes gaditanos. Los comerciantes gaditanos siempre se estaban oponiendo a la creación de cualquier ayuntamiento, cualquier industria, cualquier tienda, cualquier establecimiento de San Fernando, porque le quitaba a ellos el negocio, lógicamente. En este nuevo proyecto, la situación del edificio se cambia en el fondo de la plaza, creando una gran perspectiva del mismo. Torcuato Cayón redacta el proyecto para su aprobación y lo manda a Madrid, siendo informado y rectificado por Ventura Rodríguez, participando en el proyecto, ya que existen datos que demuestran que Ventura Rodríguez cobró del Consejo Superior de Castilla por participar en este proyecto. Este proyecto es prácticamente idéntico al anterior, lo que pasa es que está totalmente cuadrado. La modulación sigue siendo igual, de 11 por 5 módulos, y en este caso perfectamente rectangular, con 2 patios situados a ambos lados de la escalera central. Las obras deberían estar dirigidas por el propio Torcuato Cayón, el cual debía de residir en la isla de León, teniendo la obligación de un control total de las obras, tanto desde el punto de vista técnico como del económico, para lo cual tiene que contratar a un aparejador, cargo que ocupó su ahijado, el futuro arquitecto Torcuato Benjumeda, y a un sobrestante o capataz inteligente que controlase perfectamente las cuentas. En este proyecto se puede observar perfectamente la dualidad de ideas existentes entre estos dos arquitectos, Ventura Rodríguez y Torcuato Cayón, entre el barroco y el clasicismo,
puesto que hay una excesiva modulación que crea una multitud de espacios que se van articulando entre sí, junto con una búsqueda de un ritmo clásico predominante en las fachadas. A la muerte de Callón en 1783 se intentó que Torcuato Benjumeda continuara con las obras, pero al no querer residir en la ciudad, se nombró arquitecto de ella a Pedro Ángel Albizu, entonces arquitecto mayor de la ciudad de Cádiz, el cual hizo pequeñas modificaciones al proyecto de Callón, situando las oficinas públicas en el frente de la plaza, aprovechando la pendiente del terreno y situándolo debajo del atrio. Posteriormente las obras se paralizaron, quedándose el edificio sin terminar hasta que Amadeo Rodríguez lo modifica a finales del siglo XIX, dándole el aspecto que tiene en la actualidad. Un proyecto de esta envergadura se debía controlar por parte de Callón, en su totalidad, no solo el edificio en sí, sino todo el espacio urbano que lo conformaba, ya que iba a ser la imagen de la futura ciudad. La plaza debía estar cuidada hasta el más mínimo detalle, y se debe controlar en todas las casas que presentaban fachada a la misma y en su entorno, cuyas fachadas habían de conseguir un paisaje urbano a su escala, con una unidad formal, promoviéndose una unidad de huecos, cornisas y alturas para crear un frente urbano acorde con el proyecto de las casas consistoriales. Para ello creó una tipología de casa de 3 cuerpos, como el ayuntamiento. Aquí vemos, hemos dicho que los cuerpos, el ayuntamiento tiene 3 cuerpos, con un primer cuerpo en la parte baja con una entreplanta y sigue el mismo ritmo que las casas que hay en la plaza, que sí tiene un primer cuerpo más alto con una pequeña entreplanta, un pequeño balconcito en la entreplanta y otros 2 cuerpos arriba, ¿no? Esta tipología proviene de la vivienda de la burguesía comercial de Cádiz, que se había repetido previamente ya en algunas viviendas de la calle Real, pero con la respuesta más clásica, una respuesta más clásica en la fachada. En la planta baja se dedica al comercio a oficinas, con la entreplanta incorporada, y la escalera de acceso a las plantas superiores se sitúa en la primera crujía, con 2 viviendas por planta, dando al patio principal situado en la segunda crujía y un patio de ventilación o de servicio al fondo. La construcción de estas casas se hizo en paralelo con las ordenanzas dictadas en Cádiz en el año 1792, o sea, se construyeron después de la muerte de Torcuato Callón, aunque Torcuato Callón había dejado ya los proyectos preparados, y sirvieron de base para las ordenanzas de construcción dictadas en Cádiz en el año 1792, en donde se indicaba que los arquitectos de la localidad deberían intervenir con los maestros de obra intentando componer la fachada para su aprobación por el municipio. Aquí vemos lo que debería de ser la Plaza del Rey, con las fachadas que prácticamente se integran con el ayuntamiento. Lo que ahora tenemos, desgraciadamente, es esto. Se nos han colocado unos árboles delante que no nos dejan ver, desde hace muchísimos años no nos dejan ver la fachada. Me encantaría que hubiera alguien que quitara estos árboles y dejara una plaza totalmente horizontal y que fuera utilizada primero para ver el ayuntamiento en toda su magnificencia y ser utilizada pues para grandes actos como estaba previsto desde el primer momento. No que ahora la hemos llenado de estatuas, de árboles, de bancos, de cosas que no... Incluso debajo de los árboles han colocado unos tenderetes para los bares que, no sé, para mí me parece, no sé, no de muy buen gusto, en consonancia con lo que debía de ser. Esto sería una idea de lo que se vería sin nada, lo que es el ayuntamiento y las casas colindantes vistas desde la calle Real. Esto sería lo que hemos dicho que la operación que hizo Albizu de abrir los huecos de las plantas bajas para colocar los comercios. Con la escalera central que luego, en el periodo último del siglo XIX, se terminaron de construir las escaleras que hay en la actualidad. Pasamos a hablar un poco del Hospital de San José. Para la construcción del edificio se adquirieron unos terrenos próximos a la calle Real, en la zona central de esta vía y en los vacíos urbanos existentes entre los 2 núcleos de población.
Las obras comenzaron en el año 1768. El hospital se proyecta en un terreno rectangular con unas dimensiones de 42 por 225 metros, llegando prácticamente casi hasta el puerto de Saporito. Uno de los primeros dibujos que realiza Torcuato Cayón para el hospital, que es este plano que nos hemos encontrado en el archivo histórico de aquí de San Fernando, lo llama Pensamiento para Hospital de Hombres y Mujeres con Hospicio, año 1768. Tiene con las dimensiones más o menos dichas y con un esquema en planta que sigue el modelo de edificio del siglo XV, contemplando los principios de higiene y circulación de aire al uso. En la primera mitad del siglo XVIII no existió una diferencia entre el espacio arquitectónico destinado a los enfermos y el que debía asignarse a los vagos y mendigos, debido a que el Hospital Hospicio funcionaba como una gran fábrica que recogía indigentes para ponerlo a trabajar en manufactura de lana y lino, o sea que era una cosa intermedia entre hospital, fábrica, hospicio, era una cosa que mezclaba todo. En la Ilustración, el hospital se comienza a concebir como un equipamiento de la ciudad, integrándose en su trama urbana. Las instalaciones hospitalarias se ordenan alrededor de un patio o espacio común al aire libre, con pabellones independientes para cada enfermedad y con una iglesia o capilla situada en la parte central. En este pensamiento, que vamos a llamarle, ojalá se hubiera hecho, un proyecto muy bonito, este pensamiento anteproyecto que hizo Torcuato Cayón, vemos que aquí existe una plaza, donde actualmente existe la plaza de San José. Esta calle correspondería con la calle que va ahora hacia la calle Real, y el hospital se constituía por 3 patios, con una entrada principal, unas escaleras que subían, seguramente tendrían una segunda planta que nunca se llegó a construir, una iglesia en la parte central, que era esta de aquí, otro patio en la parte posterior y un pórtico hacia unas huertas que quedaban en la parte de atrás. Todos estos pabellones situados aquí es donde iban los enfermos, cada uno de distintas enfermedades, para que no se mezclaran. Este esquema que Torcuato Cayón, además yo creo, no lo sé seguro, pero estimo que como había una diversidad de funciones, el hospital era este edificio, y estos edificios que aparecen aquí, cercanos a la calle Real, serían los hospicios, a lo mejor uno para hombres y otro para mujeres, que lo separaba totalmente de lo que era el hospital. Entonces él crea una estructura urbana que, como vemos en la diapositiva que pusimos antes, en esta, ¿ves? Estos edificios, esta sería la ubicación del proyecto del hospital suyo. Aquí estarían los 2 edificios para los oficios, que prácticamente continúa con un callejón que hay aquí abierto. Y aquí habría seguramente 2 edificios más, que no tenemos noticias de ellos, de ningún proyecto, pero yo creo que el proyecto que había pensado Torcuato Cayón para todo este complejo urbano, que servía de articulación entre los 2 grandes núcleos, podría ser una cosa parecida a esto, ¿no? Este proyecto es curioso porque el esquema con 3 patios lo vemos reflejado en multitud de proyectos, entre ellos el proyecto realizado por Sabatini, que es este, del Hospital General de Madrid, que hoy es el Centro de Artes de Reina Sofía. Pero en este proyecto que se hace, que también trabajó Ventura Rodríguez, y que seguramente cuando se fue a Madrid a estudiar Torcuato Cayón, a sacarse el título, lo estuvo mirando, coincide prácticamente con el proyecto de Torcuato Cayón. Y si vemos, si nosotros cortamos el Hospital General de Madrid, por aquí en medio, por estas líneas rojas, y lo comparamos con lo que es el proyecto que realizó para el Hospital de San José, vemos que aquí prácticamente continúa con un esquema de 3 patios, este es el proyecto de Sabatini, con un espacio trasero y con un pórtico dando al jardín, y aquí prácticamente sitúa los 3 patios y el pórtico dando al jardín. En este caso la iglesia tiene un ábside redondo y en este caso el ábside es cuadrado, pero le mete aquí una escalinata redonda, con lo cual vemos que prácticamente es la misma imagen una que otra. En el caso del Hospital General de Madrid también nada más que se construyó el primer patio, pero lo que pasa es que con 4 plantas de altura.
Tampoco se construyeron los demás y es lo que es actualmente el Museo de Arte Reina Sofía. Imaginaros, este proyecto era una cosa gigantesca, vamos, que si se hubiera hecho hubiera sido el mejor hospital de Europa seguro, pero simplemente habiendo hecho nada más que la parte de aquí delante es ahora mismo pues todo lo que conocéis como el Centro de Arte Reina Sofía. Esto seguramente por falta de medios económicos durante la ejecución de la obra se fue modificando y entonces desapareciendo la escalera para no poder construir la planta superior, eliminando el pórtico de entrada, suprimiendo la capilla que se encontraba entre los dos primeros patios y colocándola en las habitaciones de la izquierda y suprimiendo los patios posteriores. Por lo tanto, el edificio quedó reducido a una tercera parte del original. También hay que destacar cómo en el deseo de Cayón de planificar la ciudad realiza el edificio de las viviendas hasta la calle Real con una pequeña plaza de acceso a la misma. Como indica en el plano, estos edificios situados entre los hospitales debían de ser diseñados para hospicios, como he dicho antes. En cuanto a la imagen urbana del edificio, hay que reconocer que el arquitecto se deja llevar por su espíritu barroco, seguramente para indicar que era un edificio para las clases populares y además darle justo al clero, mucho más cercano a las ideas barrocas que las clásicas. Estos alzados, que fueron realizados para el proyecto de rehabilitación realizado por unos arquitectos isleños, Pérez Beltrán y Moreno Corona, reflejan el carácter barroco del mismo, con los remates de las almenas tan característicos de la ciudad. Por último, vamos a pasar a hablar, para terminar, vamos a describir un edificio actualmente desconocido, puesto que fue derribado en la época de la década de los 60 y que fue la capilla de San Antonio y que fue la última casa de Torcuato Cayón. Cuando Torcuato Cayón se retira de su cargo de maestro mayor de la Catedral Nueva de Cádiz por motivos de salud y cansado de las continuas intromisiones de personas incompetentes para la construcción de la catedral, se instala en una casa propia de la Isla de León, en la calle Vicario número 36. Bueno, estos son, perdón, aquí es una imagen, una vista aérea de lo que es el ayuntamiento y su integración con lo que es actualmente el hospital, ¿no? Para verlo, o sea, lo que veíamos antes en plano, aquí lo vemos un poco, aquí lo vemos desde otro punto de vista, y este es la plaza con el ayuntamiento y aquí lo que queda, lo que hay actualmente del hospital de San José. Y esta es la parte que él diseña, que él trabaja, ¿no? Esto es la vista aérea de lo que es actualmente la calle Vicario, que es esta. Aquí está el Colegio de las Carmelitas, aquí está Capitanía General, Alto Museo Naval, la calle Rosario, y este edificio que hay aquí, que es un edificio nuevo, bastante feo, de ladrillo visto, que es donde se encontraba la casa y la capilla de San Antonio. Este edificio ya no existe, abandonado por ruinas en los años 40, fue derribado en los 60 y se construyó en la actualidad el bloque de viviendas este. Los planos de la casa y la capilla, construidos por Torcuato Cayón, se conservan en el Archivo Diocesano de Cádiz. Estos son los planos que no se ha podido sacar una mejor foto, puesto que no dejaban sacar el plano y hubo que hacerlo allí de cualquier forma. Vemos aquí que sobre un solar de 20 por 20, prácticamente cuadrado, construía una capilla, que es esta zona de aquí, que está formada por una pequeña iglesia tipo salón con 3 naves, las 3 a la misma altura, y que se trataba de una capilla totalmente austera, como corresponde a la orden franciscana, puesto que está dedicada a San Antonio de Padua. Con unas dimensiones, como he dicho, de 10 metros de fachada, o sea, la mitad del solar, por 20 de profundidad, con naves laterales de 3 metros de luz y la nave central de 3,75, pues prácticamente era casi una capilla de juguete. Las naves laterales existían pequeños altares, uno dedicado a la Virgen de Lourdes y el otro se encontraba un cuadro con un Cristo muy antiguo que al parecer procedía del Saporito y que según dicen contaba con un gran fervor popular. Sobre la primera crujía, o sea aquí dando la calle, esta parte de aquí,
tenía un pequeño coro al que se ascendía por esta escalera que hay aquí, y la casa de Torcuato Cayón se encontraba justo pegada, con una casa que era una típica vivienda de casa-patio, con una primera crujía dando a la calle, un patio con una fuente en medio, un pasillo alrededor, la zona de servicio y cocina detrás, y esta habitación que funcionaba como sacristía de la iglesia, ¿no? Que era todo esto. Existía dentro de la capilla, esta es un alzado que hemos hecho reconstruyendo lo poco que se conoce de lo que fue la casa. Esto mediante algunas fotos se ha podido sacar lo que fue la casa de Torcuato Cayón y la capilla, donde falta aquí un campanario donde había unas campanas que no sabemos cómo es, puesto que no existe ningún documento que lo acredite. Esta es la entrada de la iglesia, y estas son las tres naves que tenía la iglesia aquí marcadas. En la capilla existía una imagen de San Antonio de Padua, del escultor genovés Juan Gandulfo, afincado en Cádiz, y que Torcuato Cayón ya conocía por su intervención en el complejo escultórico que vimos antes de la capilla baja de la Santa Cueva. Esta imagen de San Antonio, previamente al derribo del edificio, fue donado al cercano convento de las monjas capuchinas, y estas a su vez lo donan al convento de los monjes capuchinos de San Lucas, en donde se encuentra en la actualidad, con lo cual esta imagen, que tiene cierto valor histórico, pues se ha perdido porque ahora mismo está en San Lucas, y yo creo que ya va a ser difícil que vuelva a San Fernando. En la sacristía, hemos visto, se encontraban dos cuadros, dos retratos, mandados por Torcuato Cayón y otro de su mujer, uno de Torcuato Cayón y otro de su mujer María Santamán. Dichos cuadros fueron recogidos por mi tío abuelo Ladio Cano, quien fue el último sacerdote que utilizó dicha iglesia, y que a su muerte se entregaron a la Catedral de Cádiz, en donde se conservan en la cripta en la actualidad, siendo restaurados desgraciadamente en los años 80, y yo creo que cambiándole la cara y dejándole, pues no sé, un aspecto que no era el suyo, ¿no? Tanto el desconocimiento que cuando yo un día voy a buscar los cuadros, que sabía que estaban allí porque le había seguido la pista, me dijeron allí en la catedral que este cuadro no era de Torcuato Cayón, era de Vicente Acero, pero claro, cuando lo destapamos y vimos por detrás, efectivamente era de Torcuato Cayón. O sea que si este Torcuato Cayón lo tienen casi olvidado, ¿no? Por todos lados. La construcción de esta iglesia fue totalmente sufragada por Torcuato Cayón, dejando a su muerte una deuda que su viuda, María de Santamán, tuvo que hacer frente, tal y como se ha podido comprobar en su testamento. La vivienda fue utilizada durante el siglo XIX y a principios del XX como colegio y lugar de reunión de jóvenes católicos, hasta que quedó en ruina y derribándose ya en la década de los 50 o 60. Y bueno, como resumen, no me voy a alargar más a mi intervención, creo que estamos ante un arquitecto no valorado, seguramente por el desconocimiento global de su obra, y que además porque ésta no se ha podido clasificar o etiquetar dentro de un movimiento artístico concreto, tal y como les gusta a los historiadores y críticos del arte. Tanto él como Ventura Rodríguez, se puede considerar su maestro, tenían una cosa en común: han sabido irse adaptando al tiempo de cambio artístico entre dos estilos tan distintos como el barroco y el neoclásico. Y su arquitectura, exenta de todos los adornos superfluos del barroco, sabe tomar de este estilo la complejidad de sus espacios y adaptarlo a las corrientes estilísticas del mundo clásico. Nada más. Don José María Cano nos ha situado la figura de Torcuato Cayón desde sus inicios, desde su labor en Cádiz y en otras localidades,
hasta traérnoslos a la isla cuando establece aquí su domicilio, y a partir de ahí ha dado un giro a su conferencia para, tomándonos de la mano, darnos un paseo por aquella isla que concibió en principio Torcuato Callón, tal vez como el primer proyecto urbanístico de ciudad, que no se llegó a consumar y que casi hemos llegado a nuestros días sin que atinemos del todo en qué proyecto de ciudad queremos. Ahí ha quedado muy claro la idea que tenía este arquitecto de lo que debía de ser el conjunto principal que uniera esos dos núcleos que nos ha expuesto. Por un lado el del Carmen y por otro el del Castillo. La idea no podía ser mejor. El centro de la ciudad era el eje que uniría esos dos núcleos y que serviría como punto de encuentro y, como ahora se dice, de ágora de la idea que él ha defendido, rechazando los árboles y rechazando otros elementos que es cuestión de opiniones, que esa es otra, porque él no solo nos ha mostrado la figura de Torcuato Callón y su obra aquí en Zambrano, sino que también ha dado su opinión, cosa hoy no muy común y tan necesaria. La opinión hoy es muy necesaria. Se podrá estar o no de acuerdo con ella, pero la opinión hay que darla. Él ha dado su opinión con respecto a la plaza. La compartiremos o no, pero lo que no cabe la menor duda es que el proyecto inicial de la plaza está ahí y está demostrado. Y los planos son los que son, los proyectos fueron los que fueron, y la idea arquitectónica del conjunto, tanto ayuntamiento como viviendas de alrededor, era la que es, magnífica. Eso es digno también de agradecer, porque ha tenido la sinceridad y, por qué no decirlo también, la valentía de decir: esto, según mi opinión arquitectónica y personal, debería de ser de esta manera. Hemos continuado un paseo por el hospital de San José también, para terminar en esa capilla, esa capillita que yo conocí ya en ruina, la capilla de San Antonio, que le daba nombre a la plaza que tenía delante, sobre la que en principio, en 1928, se edificó el Cine Salón, y posteriormente un edificio que no es muy afortunado, de vivienda, según mi gusto. Esa capilla, efectivamente, contenía los dos, allí estaban en la casa los dos retratos al óleo, tanto de Torcuato Callón como de su esposa, y que hoy están en la cripta de la catedral, y que intentamos traerlo aquí esta noche para que estuvieran aquí presentes, pero no pudo ser porque se exigía una serie de medidas en cuanto a la seguridad que tenían un coste que no era asumible por nuestra parte. Pero nos hubiera gustado tener el retrato de Torcuato Callón aquí esta noche en el estrado. De alguna manera, aunque fuera por unas horas, hubiera vuelto a la isla. Bien, entramos ya en la próxima conferencia en el tríptico de la Pasión, un ciclo que la Academia tuvo hace años, cuando no había tanta proliferación de actos cuaresmales en San Fernando, no había prácticamente nada. Entonces la Academia pues tenía esta iniciativa de organizar 3 actos relativos a la Cuaresma, o a la Pasión en este caso. Con motivo del 250 aniversario, la Academia lo recupera en esta ocasión. El primero será la semana que viene, el martes. El título es La Iglesia y el asociacionismo religioso en la Edad Moderna. La impartirá don Arturo Morgado García. Martes 1 de marzo a las 7:30. El segundo acto de este tríptico de la Pasión se titula La figura de Jesucristo en la cinematografía mundial y en la iconografía isleña, que estará a cargo de don José Carlos Fernández Moscoso. Y el tercero y último será la representación, en este caso en el Real Teatro de las Cortes,
de las 7 últimas palabras de Cristo según versión San Fernando. En este caso les tengo que hacer la salvedad de que al tratarse del Teatro de las Cortes habrá que retirar en taquilla una localidad, porque el teatro tiene las limitaciones que tiene y el aforo que tiene. Esta localidad es gratuita, como todo lo que hace la Academia. La Academia jamás cobra por entrada en ningún sitio que haga los actos. Pero en este caso, insisto, se da la particularidad de la limitación del aforo. Por lo tanto, recibirán ustedes una comunicación, o se enterarán por los medios de comunicación o por la cartelería, de que hay este acto. Pero es imprescindible para acceder al teatro pasar por la taquilla y retirar la localidad numerada, que insisto, es gratuita. Enhorabuena a don José María Cano por su conferencia. Muchas gracias. Ya han trabajado contrarreloj, me consta, porque en principio estaba previsto un poquito más adelante, pero ha sido estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades civiles, militares que nos acompañan esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. Ya por clausurado el acto. Buenas noches.